Antes de empezar con el vídeo, quisiera pedirles por favor, que se suscribieran y activaran la campana de notificaciones, para que así apenas suba un nuevo vídeo, o haga una publicación al respecto de algún nuevo fanfic, YouTube se los haga saber lo más pronto posible, y no se pierdan nada relacionado con el canal, así estarán al pendiente de todo fanfic de su interés. Y también, como siempre, el link del canal principal sobre fanfics de Naruto, Shiki Fujin, teorías estará en la descripción de este vídeo. Si les interesan este tipo de fanfics, ya saben dónde encontrarlos, serán bienvenidos a suscribirse. Hola gente, aquí su servidor One for All for One, teorías, espero que todos ustedes se encuentren bien, donde quiera que estén. Este fanfic está titulado como, ¿qué hubiera pasado si Izuku era hijo de Lady Nagant? O, Project Velocity. O su traducción al español Proyecto Velocidad. Cabe decir que este fanfic no me pertenece todos los créditos a, D, 3, M Art. ¿Quién es el creador de este? Sin nada más que decir, empecemos con el fanfic. Descargo de responsabilidad. My Hero Academia, así como todo elemento o caracteres utilizados en este fanfic, pertenecen a Koei Horikoshi y sus respectivos creadores. Capítulo 31. Informe de estado. Al salir del portal de Kurohiri, Shigaraki no podía creer lo horrible que había salido todo. Los héroes, sin entrenamiento alguno, estaban a punto de enfrentarse a la gran cantidad de matones callejeros que los perseguían. Pero eso no era lo peor. Dos de ellos habían logrado algo más que resistir a sus cómplices. El más ruidoso y explosivo había descubierto el punto débil de Kurohiri, quien solo lo había dejado atrás para ayudar a un amigo. Sin embargo, el otro mocoso era aún peor. Ahora yacía destrozado, golpeado hasta quedar hecho un desastre y inconsciente al pie de las escaleras. Ese mocoso tuvo la fuerza suficiente para impedir que Nomu y Shigaraki mataran a nadie, para darle tiempo a All Might a llegar y frustrar el plan. Puede que All Might fuera quien derrotara a Nomu, pero fue ese mocoso con mira telescópica quien evitó la destrucción de la siguiente generación. Shigaraki quería enfrentarse a All Might, pero entonces llegaron los demás profesores y Kurohiri se encargó de teletransportar a Shigaraki de vuelta al bar donde se escondían. Con heridas de bala en el hombro y las manos, Shigaraki fue sentado en un taburete de la barra. Kurohiri rápidamente sacó un botiquín de primeros auxilios de debajo del mostrador y comenzó a vendarle las heridas. Mientras el dolor se irradiaba desde su mano y hombro, Shigaraki gritó, luego agarró un vaso y lo arrojó contra el televisor. Sin embargo, aunque el vaso impactó y se rompió, el televisor no sufrió ni un rasguño. Mentiste, maestro. Te equivocaste. All Might no era más débil. Era capaz de derrotar a Nomu. Incluso sin ayuda, tenía la fuerza suficiente para hacerlo, gritó Shigaraki. Le habían prometido que podría destruir lo que quisiera, pero no una, ni dos, sino varias personas se interpusieron en su camino para destruir aquello que más deseaba. Se aprende más de un fracaso que de un éxito. Esta pelea puede decirnos mucho sobre All Might y cómo le afectó su batalla contra mí. Un televisor que decía solo sonido decía. Maestro, ¿qué podemos aprender de esto? All Might es tan fuerte como siempre, no necesitará ayuda para luchar contra Nomu. Dijo Shigaraki mientras Kurohiri terminaba de vendarle la mano. ¿Dónde está el Nomu? Preguntó una segunda voz desde el televisor. Probablemente esté en manos de la policía. All Might lanzó el gnomo al bosque circundante y, sin saber su ubicación exacta, no pude recuperarlo, dijo Kurohiri mientras terminaba de vendar la mano de Shigaraki. Luego sacó unas tijeras y comenzó a cortar la camisa desde el hombro de Shigaraki. Qué lástima, le dediqué muchísimo tiempo a construirlo, dijo la segunda voz. Shigaraki, aprovecha esta oportunidad para aprender algo. Una guerra no se gana en una sola batalla. Es un proceso de idas y venidas que requiere paciencia para alcanzar la victoria. No permitas que tu odio hacia All Might te lleve a actuar de forma irracional, dijo All for One. No odio solo a All Might, dijo Shigaraki, girando la cabeza y fulminando con la mirada al monitor. All Might podría haber terminado el arado, pero fue un simple NPC, que debería haber muerto desde el principio, quien se levantó primero. A pesar de tener la barra de salud a cero, el NPC hizo trampa y se dio una poción de salud y fuerza. Lo suficiente para seguir luchando hasta que llegara All Might. Un NPC débil que se atrevió a hacer trampa para volverse tan fuerte como el jefe final. Me intriga, ¿qué héroe, o debería decir estudiante, actuó de tal manera para ser colocado junto a All Might de esa forma? Preguntó All for One. Uno de los alumnos de la clase de héroes. No pudo dañar a Nomu, pero fue lo suficientemente fuerte como para distraerlo el tiempo suficiente para que All Might llegara de la UA, dijo Shigaraki. La televisión se quedó en silencio un segundo, pero entonces All for One habló. Curiosamente, Shigaraki, este estudiante parecía tener un don multifacético, uno de cuyos aspectos era aumentar su fuerza a niveles sobrehumanos. All for One sabía que, con la herida que le había infligido a All Might, el cobarde héroe estaría buscando un sucesor.
Y con One for All ganando fuerza con cada sucesor, la línea de tiempo hasta que el noveno portador fuera lo suficientemente fuerte como para luchar, para ser aún más fuerte que los portadores anteriores, había comenzado. Era importante descubrir quién era este estudiante, averiguar cuál era su don y cómo One for All lo haría evolucionar, y para eso All for One habría destinado parte de sus recursos. ¿Crees que este estudiante podría ser el próximo portador? Preguntó la segunda voz. No, el único estudiante que parecía tener esa peculiaridad era el hijo de Endeavor. La capacidad de producir hielo y fuego, aunque ambos fenómenos se explican por sus padres, dijo Kurohiri mientras terminaba de vendar el hombro de Shigaraki y se dirigía tras el mostrador para guardar el botiquín de primeros auxilios y limpiar las tijeras. No, este mocoso era capaz de transformar su brazo en un arma de fuego, dijo Shigaraki mientras cerraba los ojos y repasaba mentalmente los distintos juegos que había jugado con pistolas. Era morado y metálico, pero parecía una especie de rifle. Shigaraki hizo una pausa. Un rifle de francotirador, parecía un Garand. Shigaraki abrió los ojos y miró la televisión, pero estaba en silencio. ¿Maestro? Incluso Kurohiri miró hacia la televisión. Jamás había visto a All for One tan callado. El estudiante de cabello bicolor que sostenía a Nomu era impresionante y sin duda había contribuido a la victoria del héroe, pero el silencio ensordecedor de All for One sugería que había algo más detrás de todo aquello. ¿Maestro? Shigaraki preguntó de nuevo. Se oía estática en el televisor y All for One preguntó. Tu descripción es bastante interesante, Tomura. Aunque debo hacerte una pregunta. ¿La peculiaridad de este estudiante se extiende desde su codo? No, le transformó todo el brazo, como en un videojuego de fantasía, dijo Shigaraki. La televisión volvió a quedarse en silencio durante unos instantes hasta que All for One dijo con calma. Parece que una heroína ha aprendido a esconderse del destino. Me intriga cómo lo hizo, quizás por algún familiar o un amigo cercano. Pero ahora su hijo se ha infiltrado en la UA. Me pregunto qué propósito tiene al hacerlo. Señor, ¿deberíamos hacer pública esta información? Sin duda arruinará la carrera de este estudiante, tal vez hasta el punto de convertirlo en un villano. Entonces podrá convencerlo de que se una a nosotros, dijo la segunda voz. No, ahora no sería el momento adecuado. El niño quizás no sepa quién es su verdadera madre y acaba de demostrar ser un héroe para sus compañeros. Este no es el momento apropiado para revelar esa información. Debemos esperar, dijo All for One. Maestro, ¿está diciendo que hay otro villano, además de su espía, escondido en la UA? Preguntó Shigaraki. ¿Un villano? No, pero el hijo de uno. Alguien que posiblemente ni siquiera conoce su propio legado. Si lo supiera, jamás se atrevería a acercarse a ninguna escuela de héroes, y mucho menos a la UA. Y no sabemos si el profesor sospecha de él, pero debemos tener cuidado en este duelo de destinos. Sin duda, la UA está preparando a este chico para ser un héroe poderoso, como su madre antes que él. Pero debemos preparar al mundo para que lo vea como un villano, dijo All for One. ¿Cómo, señor? Preguntó Kurohiri. No te preocupes por eso, Shigaraki. Por ahora, recupérate y fortalece tus fuerzas. Pronto se presentará otra oportunidad. Hasta entonces, descansa. Dijo All for One, y entonces la televisión se apagó. Poco después de que Shigaraki y Kurohiri desaparecieran, los paramédicos llegaron al lugar y se hicieron cargo de atender a Tirten, Eraseread e Izuku. Mientras los paramédicos se daban instrucciones sobre cómo atender a Tirten y Eraseread, al ver a Izuku, todos guardaron silencio. Dos paramédicos se quedaron con los héroes profesionales, mientras que el resto se apresuró a llegar hasta Izuku. Uno de ellos tuvo que detener a Bakugo, quien buscaba desesperadamente a su hermano. Mientras los paramédicos intentaban apartarlo, Bakugo se resistió, alegando que tenía que salvar a su hermano, pero finalmente lo derribaron al suelo y se desmayó. Los paramédicos subieron a Izuku, maltrecho y golpeado, a una camilla y lo llevaron rápidamente a la ambulancia. Ochako no perdió de vista la ambulancia mientras ésta se alejaba, hasta que desapareció de su vista. Ochako volvió a mirar a Bakugo, que estaba sentado en el suelo con la espalda apoyada en un pilar. Tenía los brazos sobre las rodillas y la cabeza oculta, y entonces sus rodillas empezaron a temblar. Eso por sí solo le indicó a Ochako lo mucho que le estaba afectando aquello. Kirishima se acercó y le puso una mano en el hombro a Bakugo, pero este la apartó. Ochako sintió entonces que algo le golpeaba las piernas. Bajó la mirada y vio que le temblaba la mano derecha. No, esto no debería haber pasado. Ochako estaba entrenada para esto. Le habían enseñado y entrenado para lidiar con los ataques de los villanos. Ochako intentó controlar su respiración, apretando el puño con todas sus fuerzas para que dejara de temblar. La habían entrenado para todo esto, pero nada funcionaba. Ochako no podía dejar de pensar en lo cerca que estuvo de morir. Los matones habían sido fáciles de vencer, pero enfrentarse cara a cara con ese monstruo, no, Ochako no podía dejar de pensar en ello. Izuku había dado su vida para detenerlo, no detenerlo, solo ralentizarlo. Para ganar tiempo hasta que llegara All Might.
Un monstruo que incluso el símbolo de la paz, el héroe número 1, había luchado contra él. Y Ochako había estado a menos de 30 centímetros de él. Dicho esto, Ochako salió corriendo por la puerta principal hacia el mundo exterior. Podía oír a Present Mill llamándola, pero alguien debió de detenerla. Ochako encontró rápidamente un árbol y se escondió tras él. Todo su cuerpo comenzó a temblar y sentía que no podía respirar. Sintió las lágrimas correr por sus mejillas, se quitó el casco y lo estrelló contra el suelo. Esto provocó que se formaran más grietas en el cristal, pero a Ochako no le importó mientras se secaba las lágrimas. Sin embargo, tras cada secado, nuevas lágrimas eran reemplazadas por otras. Ochako lloró tras aquel árbol, cuya sombra la protegía del mundo. Recordó la entrada destrozada de la Uji y se reprochó no haber podido hacer más cuando tenía la oportunidad. Había salvado a Momo y a Shinso, pero al enfrentarse a Nomu, ella, como todos los demás, se quedó paralizada. Todos, excepto Izuku, quien, incluso después de ser arrojado a una montaña, antepuso la vida de los demás a la suya. Ochako comenzó a golpearse la nuca contra el árbol. Era hábil, tenía entrenamiento y la presidenta de la Comisión Pública de Héroes la había elegido para unirse a un nuevo programa de entrenamiento para jóvenes que se convertirían en héroes profesionales. Con todo esto, debería haber podido ayudar a Izuku, pero no lo hizo. ¿Acaso esperaba inconscientemente que muriera, para que así no pudiera representar un problema para la HPSC más adelante? No, no lo era. No podía ser ese tipo de persona, o no sería mejor que el villano contra el que había decidido no luchar. Mientras Ochako seguía golpeándose la cabeza contra el árbol, Mignik se acercó a ella y se arrodilló. ¿Está todo bien?, preguntó Mignik mientras colocaba una mano sobre el hombro de la niña más pequeña. Pero Ochako no respondió. No podía responder, al menos no con sus verdaderos sentimientos. Ochako gimió internamente, pues la hacía sentir diferente a sus compañeros. Había estado mintiendo desde el primer día, fingiendo ser una estudiante de secundaria más. Apenas llevaba en la UA y estaba empezando a ceder. La presión de las mentiras y el secreto, la incapacidad de revelar sus verdaderos sentimientos. A Ochako se le llenaron los ojos de lágrimas mientras miraba a Mignik. Necesito hacer una llamada. Necesito llamar a mis padres, quiero que sepan de mí antes de que vean las noticias. Creo que sería una buena idea. Iré contigo de vuelta al campus, dijo Mignik, extendiendo la mano para que Ochako la tomara. Ochako se puso el casco, aceptó la mano y se levantó. Mignik la acompañó hasta un coche patrulla y, tras intercambiar unas palabras con un agente, la ayudó a subir al asiento trasero y se sentó a su lado. El agente subió al asiento delantero y, sin decir palabra, las llevó de vuelta al campus principal de la UA. Al llegar, Mignik acompañó a Ochako al vestuario y la dejó sola para que se cambiara. Ochako no se molestó en cambiarse. Simplemente metió sus cascos rotos en la taquilla y sacó su teléfono. Mientras marcaba el número, se apoyó en la taquilla abierta. Al sonar la llamada, contuvo la respiración hasta que se conectó y escuchó la voz de su padre. Oye, cariño, ¿para qué me llamas? ¿No deberías estar en clase?, preguntó el padre de Ochako. Ochako sintió un nudo en la garganta, como si no pudiera respirar. El corazón le latía con fuerza. No podía pensar con claridad, no encontraba las palabras adecuadas para decirles a sus padres. Para expresar sus pensamientos, sus sentimientos, sus preocupaciones. Para explicarles todo, para explicarles que estaba bien, pero no del todo bien. Su padre le preguntó, ¿estás bien? No. Su voz fue débil y quebrada por un segundo. Ochako no creyó que fuera ella misma. O nuestra clase fue atacada por villanos. Antes de que su padre se asustara, Ochako dijo rápidamente. Los profesores se encargaron de la mayor parte del problema. Nosotros, como alumnos, casi no tuvimos que luchar. Pero, ¿qué te pasa, cariño? Se oyó la voz de la madre de Ochako desde el fondo. Ochako intentó contenerse, no revelar todo lo que sabía sobre Izuku Midoriya, principalmente el hecho de que sabía que no era un Midoriya. Midoriya resultó herido. Una vez más, Ochako no creyó que fuera su voz, sino que simplemente la había soltado sin pensarlo. Es un chico duro y dijiste que el profesor se encargó de ello, así que, empezó a decir el padre de Ochako, pero fue interrumpido. No, no solo resultó herido. All Might llegó tarde a clase y Midoriya tuvo que enfrentarse a uno de los villanos más fuertes. Quedó maltrecho y sangrando profusamente, pero aún así decidió luchar para protegernos, dijo Ochako mientras las lágrimas corrían por sus mejillas, apoyando aún más peso contra la taquilla. ¿Dónde está ahora?, preguntó la madre de Ochako, con la voz cada vez más clara a medida que se acercaba al teléfono. Está en cirugía con Recovery Girl. No tenía buen aspecto y todo es porque no pude hacer nada. Con todo mi entrenamiento, solo me quedé al margen mirando, dijo Ochako. Sintió los latidos acelerados de su corazón mientras volvía a llorar. Tranquila, cariño. Nos dijiste que Midoriya es un chico fuerte, estoy seguro de que se recuperará y será más fuerte que nunca. Eso es lo que la vida nos da, la oportunidad de ser mejores personas, incluso a través del dolor y la tristeza.
Tú también puedes hacerlo, sigue entrenando y mejora, para que la próxima vez que estés luchando junto a mi gorilla, estés preparada. Dijo el padre de Ochako. Gracias, papá, dijo Ochako mientras el nudo en su garganta comenzaba a ablandarse. Es algo que mi padre me contó y que su padre le contó a él. Creo que ya es hora de que tú también lo sepas. Las verdaderas dificultades rara vez superan las ventajas, dijo el padre de Ochako, y Ochako no pudo evitar sonreír. Pero cariño, escucha, si te importa el niño, cuando despierte, quédate a su lado, ayúdalo a recuperarse y a seguir adelante. Ochako, tu padre te está diciendo. Apóyalo, porque es lo mejor que puedes hacer por él, dijo la madre de Ochako con voz tranquilizadora. Por primera vez, mientras aún se estaba matriculando en la UA, Ochako sintió que podía respirar hondo. Respiró hondo varias veces y luego dijo, gracias, mamá y papá. Me alegra haberlos llamado, siempre saben qué decirme. No te preocupes, tómate todo el tiempo que necesites. Llámanos cuando llegues a casa si hace falta, dijo la madre de Ochako. Lo haré, dijo Ochako al terminar la llamada. Se tomó unos instantes para calmar su respiración mientras sostenía el teléfono contra su pecho. Finalmente, se alejó del casillero y se sentó en uno de los bancos de metal. Le había hecho bien hablar con sus padres, pero ahora que la llamada había terminado, sentía que una sensación de temor, culpa y remordimiento volvía a invadirla. Abrió el teléfono y comenzó a marcar un número que había memorizado hacía mucho tiempo. El número de teléfono de su instructor de entrenamiento. La llamada se conectó inmediatamente y Ochako escuchó una voz robótica. ¿Motivo de la llamada? Informe de situación. La clase 1A fue atacada en el centro de simulación imprevista supervisado por el héroe profesional 13, al que se unieron Eraserhead y posteriormente All Might. El ataque fue orquestado por un grupo de villanos que se autodenominaban la Liga de Villanos. Se desconoce el número de atacantes, pero solo 2 lograron escapar. Ochako dijo que su voz se tornó algo monótona mientras intentaba contener sus emociones, pero su rodilla comenzó a temblar, evidenciando el estrés que aún sentía. ¿Estado? Arañazos, cortes y moretones. Pero nada grave. Un alumno de la clase 1A fue sometido a cirugía y está siendo atendido por Recovery Girl, dijo Ochako. ¿Nombre del estudiante?, preguntó la persona encargada de Ochako, pero Ochako no respondió, así que su encargada repitió la pregunta. Ochako permaneció en silencio durante unos instantes. Izuku Midoriya. Resultó herido al luchar contra el líder del grupo, llamado Shigaraki, y una criatura llamada Nomu. ¿Cuál es el estado de sus lesiones? Por lo que pude ver, tenía heridas por todo el cuerpo, pero las 2 más importantes eran una fractura en el brazo derecho y un corte en el lado izquierdo de la cara, desde el ojo hasta la oreja. Su ojo izquierdo también parecía estar nublado con sangre mezclada. Tenía varios huesos rotos. Y, debido a la lucha que All Might libró contra la criatura, es muy probable que Midoriya haya forzado su don, tal vez hasta el punto de dañarlo, respondió Ochako. Un momento, dijo el encargado de Ochako, y se interrumpió un poco el ruido estático. Una vez que desapareció, se escuchó la voz de la presidenta. Usted afirmó que Izuku Midoriya se enfrentó al líder del grupo. Sí, y actualmente está en cirugía. Planeo quedarme y hablar con Recovery Girl sobre su tiempo de recuperación, dijo Ochako. Eso no es necesario. Por las lesiones que usted reporta, una vez que se recupere, lo más probable es que no esté en condiciones de continuar en su puesto en el curso de héroes y sea trasladado, dijo la señora presidenta. Ochako no podía creer lo que oía. Izuku Midoriya había luchado con uñas y dientes para seguir adelante, sabiendo que no podía vencer a Shigaraki y Nomu. Pero continuó haciéndolo, confiando ciegamente en que All Might llegaría a tiempo para terminar la pelea. Y ahora la presidenta simplemente lo estaba dejando de lado. Sirvió bien a su nación, pero con el tiempo se habría vuelto contra nosotros y se habría convertido en un problema aún mayor que el que ustedes enfrentan hoy. Lo mejor es que se retire como un héroe ahora, para que no tenga la oportunidad de convertirse en un villano más adelante, dijo la presidenta con voz fría. Y se supone que debo aceptarlo. Midoriya arriesgó su vida no solo para salvar la mía, sino también la de las otras 21 personas en la USG. Luchó con todas sus fuerzas solo para darle tiempo a All Might. Y ahora podría morir por intentar ser un héroe. Dijo Ochako, mientras se le formaba otro nudo en la garganta, pero este no era frío, sino ardiente. Y eso sucederá por su propia decisión. Quería ganarse la confianza de sus compañeros para cegarlos ante su lealtad. Quería taparles los ojos con una máscara para que no vieran venir su traición. Si muere, será solo por su propia culpa. Porque debería haberle dejado la lucha de héroe a All Might, dijo la presidenta. Excepto que no pudo porque All Might no estaba allí. Si no hubiera estado, todos estaríamos muertos. Y no pude ayudar porque no me dejaste. Me hiciste venir a esta escuela, bajo la mentira de que solo era otra chica indefensa que quería entrenamiento. Y por eso, no pude ayudar a mi gorilla. Ochako gritó mientras terminaba la llamada y arrojaba su teléfono a su casillero, logrando arrojarlo en su uniforme escolar desechado en el último segundo.
Mientras Ochako miraba su teléfono, temiendo haberlo roto, sus ojos se posaron en su casco agrietado. Con un grito, Ochako sacó su uniforme escolar y cerró su casillero de golpe, pero la visera de su casco estaba en el camino y al cerrarse la puerta, el cristal se hizo añicos. A Ochako no le importó, necesitaba uno nuevo de otra manera. Ochako se dirigió rápidamente a las duchas y se lavó. El agua caliente no se comparaba con el fuego que ardía en su interior. Izuku había hecho el sacrificio que muy pocos héroes habían hecho, y ninguno de ellos estaba exento de miedo. Sin embargo, así era como Izuku luchaba, sin temor a la muerte. Como si sus heridas no fueran más que una pequeña molestia. Ochako se secó y se volvió a vestir mientras caminaba por el vestuario. El resto de las chicas de la clase 1 habían regresado y se estaban quitando sus disfraces. Mina fue la primera en darse cuenta y preguntó: «Uraraka». Sin embargo, Ochako no dijo nada mientras arrojaba su traje destrozado a su casillero y salía de la habitación. Cerró la puerta con más fuerza de la necesaria, haciendo que se cerrara de golpe. Esto hizo que todas las chicas se sobresaltaran y miraran hacia la puerta. Estaban preocupadas por su amiga, así que cuando salió corriendo de la USG, intentaron perseguirla, pero su profesor las detuvo. Y aunque Ochako intentó no demostrarlo, todas pudieron ver cuánto le estaba afectando el ataque. «Hola, chicas», dijo Hirou mientras se acercaba a Ochako, al ver algo roto en el suelo. Hirou cogió el cristal rosa y lo alzó. «Creo que Uraraka no se encuentra bien». La chica se giró y vio el cristal tintado de rosa y Tsuyu dijo: «¿No es eso de su visera?» «Creo que sí», dijo Agakure. En el pasillo, Ochako caminaba a paso ligero hacia la oficina de Recovery Girl. Parecía tener una misión y no iba a permitir que nadie la detuviera. Al divisar la puerta de la enfermería, Ochako aceleró el paso y levantó la mano para abrirla. Pero antes de que pudiera agarrar la manija, Recovery Girl salió. La enfermera no llevaba su habitual traje de heroína, sino un uniforme quirúrgico con el pelo recogido en una redecilla y una mascarilla que le cubría la boca y la nariz. Tenía manchas de sangre en el uniforme y se secó un poco de sudor de la frente. «Doctora Shuzenji», exclamó Ochako, pillando a Recovery Girl desprevenida, ya que solo el director Nezu la llamaba así. Recovery Girl se giró y vio a Ochako. «Uraraka, ¿eres tú?» «¿Cómo está mi gorrilla?», preguntó Ochako con tono cortante, interrumpiendo a la anciana. «Estable», dijo Recovery Girl con una pequeña esperanza que tranquilizaría a Ochako, pero luego vio la mirada en los ojos de la joven. «Está estable, pero perdió mucha sangre y necesitó una transfusión. Pasará algún tiempo antes de que pueda usar mi don para curarlo, incluso entonces el daño fue extenso». Ochako simplemente asintió lentamente. Recovery Girl dejó escapar un suspiro lento. «¿Quieres estar ahí para él, verdad?» Ochako asintió. «Hay una habitación contigua donde puedes esperar, a cualquier otra persona que venga, la enviaré». «Gracias, doctora Shuzenji», dijo Ochako y comenzó a caminar hacia la habitación que Recovery Girl le había indicado. Una vez dentro, se sentó en una silla y se cubrió el rostro con las manos. Desaparecidos todo el pánico y el miedo, solo sentía náuseas. No era el mismo tipo de náuseas que le producía el uso excesivo de su don. Esas simplemente aparecían, pero ahora sentía unas náuseas que querían salir, pero que al mismo tiempo se le hundían en el estómago como un saco de piedras en un río. Ochako respiró hondo para intentar controlar sus náuseas, pero mientras estaba sentada allí, lo único que veía era a Nomu, Shigaraki y la forma destrozada de Izuku. La presencia demoníaca de Nomu y las acciones despiadadas y malvadas de Shigaraki. Y frente a ellos, como un faro de luz, estaba Izuku. Aunque su cuerpo lo mostrara de otra manera. Eso no era algo fácil de fingir, incluso si la presidenta lo había hecho pasar por un maestro de la manipulación, encumbrando a la gente solo para destruirla por diversión, por el mero placer de hacerlo. Ochako sintió que le temblaban las manos y las rodillas. La pelea había terminado, no debería estar tan estresada y sabía cómo lidiar con el shock. Todo había comenzado cuando la arrojaron de lleno al medio de una pelea contra un villano de alto rango y un equipo de héroes profesionales. La presidenta dijo que era para que Ochako aprendiera a reconocer sus límites y a sentir cuando se acercaba a ellos. Luego vinieron diferentes maneras de calmar el estrés. Meditación, yoga, pintura, pero ninguna de las sugerencias de la presidenta funcionó para Ochako. Quizás durante la actividad, Ochako logró relajarse un poco, pero en cuanto terminaba, todo el estrés volvía. Ochako encontró otras dos maneras que la ayudaron a sobrellevar el shock. La primera fue ayudar a sus padres en sus trabajos, aprendiendo a construir y levantar muros, reparar el cableado eléctrico, reemplazar electrodomésticos y realizar trabajos generales de construcción. En ese momento, Ochako estaba a kilómetros de sus padres y, según su horario, no tenían ningún trabajo importante en marcha. Existía la segunda opción. Había comenzado como un entrenamiento propuesto por la presidenta para cambiar por completo su estilo de lucha. Una forma de modificar su estilo y velocidad durante el combate. Al principio, le provocaba muchas náuseas, e incluso pensar en comida la ponía verde. Sin embargo, cuanto más lo practicaba, más controlaba, y entonces empezó a encontrarlo relajante.
Ochako exhaló un suspiro y luego rodeó su brazo izquierdo con la mano derecha, sujetándolo con fuerza. Sintió como su don se extendía por su cuerpo, un brillo rosado apenas perceptible que destellaba y luego desaparecía. Al desvanecerse el brillo rosado, Ochako sintió como la gravedad se desvanecía. Sintió que su cuerpo se elevaba un poco, pero no se separó de la silla, ya que se había asegurado de impedir que su don se activara en sus zapatos. La ingravidez de Sudon produjo un efecto similar en su alma, pero aún la pesaba la imagen de Izuku que no podía sacarse de la cabeza. Una pequeña parte de su mente, muy al fondo, le decía que la imagen mental que tenía era escandalosa y que había sido dramatizada para justificar la conmoción que sentía, y que era, en efecto, un efecto secundario. Sin embargo, Ochako no creía poder engañarse a sí misma. La imagen mental no había sido alterada en absoluto, y ella no tenía la capacidad de modificarla tanto. En ese momento, lo que pensaba era en lo que había visto. Uraraka. Una voz la llamó, pero el torbellino de pensamientos en la cabeza de Ochako la ahogó. Ochako podía visualizar cada moretón, corte, hueso roto y parte descompuesta del cuerpo de Izuku. Aún así, no se rindió hasta que lo obligaron a perder el conocimiento. El poder y la fuerza de sus palabras, su confianza en ella y su búsqueda de ayuda contra Nomu. Ochako se estremeció al ver a Nomu cerniéndose sobre ella, pero también recordó aquel instante de lucidez en el que Izuku le había dicho que usara su don. Era como si le estuviera transmitiendo su fuerza, para darle la confianza necesaria para luchar contra aquel monstruo. Un villano no puede fingir eso, inspirar a la gente de esa manera. Uraraka. La voz se escuchó de nuevo, pero Ochako seguía sin prestarle atención, pero entonces una mano se posó sobre su hombro y la empujaron fuera de la silla. Mientras Ochako se desplazaba lentamente por la habitación, levantó la vista y vio a Momo, Tokoyami, y Ida y Shinso. Momo estaba inclinada sobre donde Ochako acababa de sentarse. Debió ser ella quien le puso una mano en el hombro. Oh, lo siento, no me di cuenta de que estabas fuera de combate. Ochako se puso de pie y juntó los dedos, la gravedad hizo efecto de inmediato y aterrizó en el suelo en cuclillas. ¿Te envió Recover Eagle? Momo e Ida asintieron y él dijo. Estábamos preocupados por mi gorrilla, pero ella nos dijo que teníamos que esperar aquí, ya que no había mucho que decir sobre su estado. ¿Alguien sabe si su madre ha sido notificada? Preguntó Ochako. El director Nezu me dijo que sí, dijo Momo. Capítulo 32. Día 0. Tras su arresto, el mundo pasó volando para Kai Natsutsumi. En los momentos previos al tiroteo contra el presidente de la HPSC, todos sus pensamientos, su arrepentimiento y la culpa por lo que había hecho, eran claros. Intentó mantener la calma mientras subía en el ascensor al despacho del presidente de la HPSC, pero cuando las luces que indicaban el piso en el que se encontraba emitieron un sonido, no pudo evitar sentir la sensación de fracaso y traición que la atormentaba desde hacía tiempo. Desde adolescente, la habían entrenado y prometido que sería una heroína para el mundo. Una heroína destinada a proteger a quienes no podían proteger a quienes no podían protegerse a sí mismos. Sin embargo, al final, solo se convirtió en la asesina del HPSC, encargada de encubrir todas sus actividades poco éticas. Y la llamaron a la oficina del presidente del HPSC solo para decirle que no estaba haciendo bien su trabajo, que la estaban relajando y que el año que se había tomado libre claramente había mermado su capacidad. Mientras los segundos transcurrían en aquel ascensor, Kaina solo podía ver la cantidad de sangre que tenía en las manos. Tanta que goteaba y caía al suelo. La sangre había aparecido por primera vez tras el tercer asesinato ordenado por la HPSC. Fue cuando un grupo de chicos se le acercó pidiéndole un autógrafo, pero ella no se dio cuenta hasta que uno de ellos le pidió un choque de manos. Al ver la sangre, quiso retirarla, pero solo oía en su mente la voz del presidente de la HPSC diciéndole que mantuviera las apariencias. Así que Kaina superó el miedo para darles a los niños lo que querían. Superó el pánico mientras seguía patrullando, intentando facilitarse la vida permaneciendo en los tejados. Y cuando terminó su turno, sintió que la sangre le corría de borbotones e intentó lavarse la sangre metafórica de las manos. Pero por mucho que se frotara o por mucho jabón que usara, la sangre no desaparecía. Y ahora la llaman a la oficina de la presidenta de la HPSC, solo para que le digan que no solo no estaba encubriendo adecuadamente las actividades ilegales de la HPSC, sino que además hay otro objetivo al que debe localizar y eliminar. Probablemente un villano que no representaba ninguna amenaza real, pero que hacía parecer que sí. Debido a todo lo que tenía que soportar, Kaina no pudo aguantar más. Cuando su jefe se sentó en su silla y comenzó a revisar unos archivos, Kaina usó su don. Su jefe debió haber oído el ruido porque levantó la vista y la miró a los ojos. Entonces, sin darle oportunidad de decirle una última palabra, Kaina apretó el gatillo y le disparó a su jefe en la cabeza. Kaina sabía que no tardaría en enterarse de sus acciones, ya que todos los héroes de Japón se enterarían. Así que se apresuró a avisar a Inko e Izuku. Sabía que su teléfono estaba siendo rastreado. El HPSC solía ser lento y negligente con las tareas pendientes hasta que les afectaban.
Entonces, actuaban con la suficiente rapidez para completar lo que fuera necesario antes de que Olmig pudiera decir, ve más allá. Plus ultra. Así que, en cuanto se informara de la muerte de su jefa a causa de su don, empezarían a rastrear su teléfono e interceptar todas sus llamadas. Y lo último que quería era poner a Inko e Izuku en el punto de mira. Kaina solo podía esperar a haber transmitido el mensaje. No se podía confiar en la HPSC. En el fragor del momento, Kaina no estaba segura de poder confiar en Mareo y su equipo. Ellos habían sido quienes la entrenaron para ser la perra de guerra del HPSC. Sin embargo, eso no importó, pues no tardó en percatarse de que el primer grupo de héroes profesionales la seguía. Corrió para hablar con Inko e intentar explicarle la situación. Y cuando Kaina se aseguró de que su hermana había entendido el mensaje, dejó de correr y, tras casi pasar toda su vida haciéndolo, dejó de luchar. Poco después, Kaina fue esposada y subida a un vehículo policial para ser llevada a la comisaría. Kaina pensó que la HPSC intentaría mantener su arresto fuera del foco mediático para salvar las apariencias, como si solo contrataran a héroes íntegros. Pero hicieron todo lo contrario. A la mañana siguiente, todos los noticieros de Japón hablaban de su arresto y del presunto asesinato de dos jóvenes héroes profesionales prometedores. Mostraban su rostro, su nombre de heroína y civil, junto con los crímenes de los que se la acusaba. Su nombre se mencionaba casi cada hora y las redes sociales lo difundieron como la pólvora. No pasó mucho tiempo antes de que alguien intentara culpar a la HPSC, pero seguramente estaban preparados para ello. Su departamento de prensa debió haber trabajado horas extras durante toda la noche, ya que poco después de la primera acusación de que Lady Nagant estaba siendo arrestada por la HPSC por sus acciones, y que incluso los héroes profesionales debían rendir cuentas por sus actos y que nadie estaba por encima de la ley, se supo que nadie estaba por encima de la ley. Por otro lado, el presidente de la HPSC anunció repentinamente su jubilación y fue trasladado a las Bahamas. En definitiva, la pérdida de confianza en el HPSC fue mínima, probablemente dentro de sus márgenes de error previstos. Pero, como ya se ha dicho, el HPSC actuó con rapidez cuando surgió un problema que los afectaba directamente, y Kaina estaba segura de que la confianza se restablecería antes de que terminara el mes. Desde el momento de su arresto, Kaina fue despojada de su estatus de heroína y su licencia fue revocada. Permaneció detenida hasta que la HPSC decidiera qué hacer con ella, algo que no tardó mucho. Solo 2 semanas y media. Durante ese tiempo, Kaina esperó a que se mencionara a Inko, Izuku o incluso a Isashi. Sin embargo, en este caso, la ausencia de menciones era buena señal, pues significaba que no eran el objetivo ni iban a ser detenidos. No hubo juicio. El sistema judicial no pareció considerarlo necesario. La HPSC presentó tantas pruebas que, de haberse celebrado un juicio, Kaina no habría tenido ninguna posibilidad de ganar. No es que no creyera que lo necesitaba. Sabía que era culpable. Había matado a personas, posiblemente incluso inocentes, todo por orden de la HPSC. Así pues, Kaina quedó retenida mientras la HPSC confiscaba todas sus pertenencias. El único consuelo que tenía Kaina era que Izuku había nacido con el apellido de Isashi, sin ningún vínculo con ella. Cuando Kaina salió de su celda, la llevaron inmediatamente a una habitación llena de guardias que reconoció como los de Tártaro. Le ordenaron desnudarse y la registraron en busca de armas. Mientras tanto, la docena de guardias de Tártaro la vigilaban. Luego le dieron un mano naranja con un número de serie sobre el corazón. La llevaron a otra habitación donde la esposaron a una silla y le cortaron el pelo de tal manera que ni siquiera le llegaba a los hombros. Una vez que Kaina fue liberada de la silla, le colocaron una banda metálica en la cintura y luego cadenas que la sujetaban a unas esposas en los tobillos y las muñecas. La penúltima pieza era una tela negra que le envolvía el codo derecho. El guardia explicó que tenía alambre y que, si se rompía, serían notificados. Por la resistencia del material, era evidente que solo se rasgaría si Kaina usaba su don. La última pieza era un collar metálico con 2 barras. 2 guardias la sujetaron y la sacaron de la habitación. Los 2 guardias condujeron a Kaina a través de la comisaría hasta la parte trasera, donde la esperaba un vehículo blindado negro. Obligaron a Kaina a entrar en la parte trasera, donde una estructura metálica con cables, que le llegaba hasta el pecho, la rodeaba. La forzaron a entrar en la estructura metálica y luego aseguraron las 2 barras a las paredes. Esto obligó a Kaina a permanecer de pie mientras el vehículo se alejaba. Durante todo el proceso y el trayecto, Kaina no opuso la más mínima resistencia. No pronunció ni una sola palabra y obedeció todas las órdenes. Era como si no tuviera control sobre su propio cuerpo. Debido a todas las medidas de seguridad que se le impusieron durante su arresto y traslado, Kaina no tenía ni idea de a dónde la habían llevado. A Tártaro, la prisión de máxima seguridad de Japón, situada lejos de la costa japonesa, prácticamente en aguas internacionales, en una isla artificial. Era una prisión construida hace generaciones para servir como la versión japonesa de Alcatraz. Construida para albergar a los peores criminales del mundo.
Al principio, lo que la diferenciaba de otras prisiones era el mayor número de guardias y la estricta seguridad. Sin embargo, con el paso de los años, a medida que las peculiaridades y la tecnología evolucionaron, Tártaro siempre contó con equipos de última generación. Los guardias que trabajaban allí eran cuidadosamente seleccionados en función de su entrenamiento, experiencia y habilidades especiales para controlar disturbios e intentos de fuga. Esto hizo que Tártaro fuera conocido en todo el mundo, y cada vez que un país se enfrentaba a un villano de rango AOS, este era transportado a Tártaro de por vida. En definitiva, a pesar de los reclusos de alto riesgo que albergaba, todos los países del mundo invertían dinero en Tártaro para asegurarse de que nadie pudiera entrar ni salir. Y hasta ahora, esa afirmación se ha cumplido. La sospecha de Kaina sobre la ubicación del transporte se confirmó cuando sintió algunos baches en el camino y, tras unos minutos sin movimiento, oyó la bocina de una lancha. Entonces, el vehículo comenzó a balancearse. Kaina permaneció en silencio durante las casi 8 horas de viaje en barco hasta la isla artificial que sería su hogar por el resto de su vida. Poco después de que la lancha se detuviera, los dos guardias se pusieron de pie, desconectaron las dos barras metálicas de la pared y obligaron a Kaina a salir de la jaula. La puerta trasera del vehículo blindado de transporte negro se abrió y Kaina fue expulsada al exterior, donde vio la luz del sol por primera vez en 2 semanas y media. Pero no duró mucho. La empujaron hacia adelante y la obligaron a caminar a lo largo de la lancha de carga que la había traído hasta allí. Kaina fue conducida por la pasarela hasta el muelle, donde un hombre de mediana edad con barba gris la saludó. Ah, Lady Nagant, no solemos tener aquí con nosotros a alguien de su reputación. A la que solías retener. Soy el alcaide Zeref. El alcaide Zeref notó entonces que no había mucha luz en las luces de Kaina. Ja, parece que ustedes, muchachos, ya le han quebrado el espíritu. Es una pena, es mi parte favorita de los recién llegados, ver cómo su último vestigio de esperanza se quiebra bajo mi bota. No hicimos nada, dijo el primer guardia. Sí, vino así, dijo el segundo guardia. El alcaide Zeref volvió a reír y comentó. Entonces es un milagro que haya podido hacerse pasar por una heroína profesional. Acto seguido, el alcaide Zeref hizo un gesto a los guardias para que lo siguieran. Los guardias sujetaron las barras de metal y dirigieron a Kaina hacia adelante, quien seguía sin oponer resistencia. Una vez fuera del muelle, caminaron por un frío camino metálico hasta llegar a un gran muro de cemento con una puerta que parecía sacada de un castillo medieval. El alcaide Zeref sacó una tarjeta metálica negra mate. La acercó a una cámara y, segundos después, la puerta se abrió hacia adentro. Esto reveló un pasillo con paredes y techo blancos, apenas lo suficientemente grande como para que cupieran 2 camiones. Kaina se vio obligada a caminar por el pasillo mientras el alcaide Zeref hacía una introducción como si estuviera dando un discurso preparado. Bienvenidos al Tártaro, llamado así por la prisión mitológica griega a la que eran enviados todos los monstruos al morir. Diseñado y construido para contener, albergar y retener a los peores criminales, dijo el alcaide Zeref, y luego miró a Kaina. ¿Recuerdan a ese villano que casi destruyó Rusia al convertir sus montañas en volcanes? Lleva 6 años, 5 meses y 18 días aquí, y no ha escapado ni una sola vez. Esto se logra gracias a la seguridad más avanzada que este mundo puede ofrecer. El único lugar donde encontrarán mayor seguridad es en la isla primero, donde se construyó la mayor parte de esto. Pero no solo dependemos de la tecnología, tenemos a los mejores guardias del mundo. La parte blanca del pasillo se abrió un poco, su techo se convirtió en cristal, dejando ver a cientos de guardias de pie en pasarelas, observando desde arriba para vigilar Kaina en busca de cualquier movimiento hostil. Todos creen tener una oportunidad de escapar al principio, pero estas instalaciones cuentan con más de 1000 guardias. Seleccionados cuidadosamente de todo el mundo, algunos son incluso héroes profesionales semi-retirados. Su entrenamiento, experiencia e incluso sus peculiaridades han sido elegidos minuciosamente para brindar la mejor seguridad y minimizar las posibilidades de escape. Cada uno de ellos está entrenado para enfrentarse solo a un villano de rango B y luego están las peculiaridades, todas seleccionadas por su capacidad para someter y controlar a villanos como tú. El pasillo se estrechó de nuevo y ahora las cámaras cubrían las paredes. Notarán cientos de estas cámaras por toda la instalación, y 1 millón más que no verán. Todas ellas proporcionan vigilancia las 24 horas del día, los 7 días de la semana, a un centro de mando central donde los guardias vigilan cada milímetro de esta prisión. Si bien puede que no estén entrenados para el combate, sí lo están para interpretar el lenguaje corporal, detectar si algún recluso está a punto de tener problemas, e incluso algunos tienen habilidades especiales que les permiten observar a una persona y leer sus intenciones como si fueran un libro. Estoy seguro de que podrán predecir que su bienvenida no será muy cálida. Llegaron a otra puerta donde el alcaide Zeref mostró su tarjeta negra mate a otra cámara. Esta vez, la puerta se deslizó hasta el suelo. Dado que Tártaro es una prisión especial, tengo permiso especial para ser creativo con la forma en que funcionan las cosas aquí.
Se te dará tu propia celda de 2,5 por 2,5 por 5 metros, con cada pared de 1 metro de espesor. Dentro de esas paredes, encontrarás paneles entrelazados de cemento y titanio. Tenemos 3 comedores diferentes, entre los que rotarás cada 2 días. Verás que esto ayuda a evitar que se formen pandillas. Dijo el alcaide Zeref mientras continuaban por un pasillo cada vez más estrecho. Quizás hayas notado que no hay luz natural dentro de estas instalaciones, y es porque no la hay. Oh, no te preocupes, están los lugares habituales como una biblioteca, un gimnasio, una sala de recreo, baños. Pero no verás la luz del día durante el resto de tu estancia. No se le proporcionará un horario de cuándo será trasladado de una habitación a otra y no verá ningún reloj en la pared, por lo que no aprenderá las rotaciones de los guardias ni tendrá una idea de cuándo no estará bajo vigilancia, lo cual nunca sucede. La introducción pareció interrumpirse mientras el grupo avanzaba por diferentes partes de la prisión, hasta que cruzaron una puerta y Kaina vio un gran 2A5 en la pared. Pero eso es todo lo básico de la prisión. La zona que realmente te debe preocupar está dentro de estos muros, la última zona de población general antes de la zona de alta seguridad. Esa suele estar reservada para villanos que casi provocaron la extinción de la raza humana o cuyos poderes son difíciles de controlar en una multitud. Mientras el alcaide conducía al grupo hacia unas pasarelas, algunos presos se percataron de la recién llegada. Algunos comenzaron a gritar y corear, mientras que muchos otros empezaron a piropear a Kaina o a susurrar comentarios poco apropiados para un público familiar. Puede que tengas que defenderte de algunos de los prisioneros más entusiastas. No debería ser demasiado difícil para alguien tan hábil como tú, dijo el alcaide Zeref al llegar a una nueva celda. Kaina miró por la pequeña ventana y vio que la celda estaba vacía. El alcaide Zeref sacó una tarjeta roja metálica y la escaneó contra la puerta. Bienvenida a tu nuevo hogar para el resto de tu vida. Con un silbido, la puerta se abrió y Kaina fue llevada a la celda. Dentro, le quitaron el collar de metal y las esposas de las muñecas y los tobillos. Kaina se sorprendió cuando uno de los guardias le quitó la faja metálica. Luego, le colocaron una banda roja en la muñeca izquierda. Es un aparatito ingenioso que he ideado. Se alimenta del calor corporal, lo que le permite rastrearte hasta que te des la vuelta. Y con rastrear, no me refiero solo a tu ubicación. También registra tu ritmo cardíaco, los diferentes niveles químicos en tu mente y cuerpo, tu presión arterial, electrocardiograma e incluso tus ondas cerebrales. Toda esa información se envía a un servidor central que te mantiene al tanto. El alcaide Zeref les hizo una seña a los 2 guardias para que se colocaran fuera de las celdas. Esto debía ser habitual, ya que ninguno de los guardias lo cuestionó. Incluso cerraron la puerta, pero Kaina podía oírlos desde fuera. Ahora, a menudo, los nuevos reclusos llegan aturdidos, algunos incluso inconscientes. Así que me gustaría preguntarles si tienen alguna duda, pero como héroes profesionales japoneses, ya deben estar familiarizados con este lugar, dijo el alcaide Zeref. Debes ser bastante estúpido si te encierras solo en una habitación con prisioneros tan peligrosos como los que se supone que alberga este lugar, dijo Kaina mientras se giraba para mirar al alcaide Zeref. No tenía intención de atacarlo. Solo quería ver qué clase de hombre era. Se había topado con muchos hombres que al principio se mostraban fuertes y protectores perfectos. Pero luego siempre empezaban a aparecer las grietas. Quizás, pero estoy bastante seguro de que mi peculiaridad podrá protegerme. Aunque incluso si de alguna manera me mataras, en el tiempo que te tomaría robar mi tarjeta y llegar a la puerta, te encontrarías con un grupo de 50 guardias esperándote afuera. Ninguno de ellos necesita una razón para matar, y la razón para mantenerte con vida es ver su próximo sueldo, dijo el alcaide Zeref, y luego señaló un pequeño punto negro en la esquina superior de la celda. Todos y cada uno de los prisioneros son monitoreados, pero ninguno más que yo. Así que por mucho que lo intentes, matarme solo terminaría con que te sucediera lo mismo. Kaina no dijo nada más mientras se dejaba caer sobre la cama. Al ver que no tenía nada más que decir, el alcaide salió de la habitación. Sin nada más que hacer, Kaina se durmió y sintió que el mundo de preocupaciones y miedos que había estado albergando en su mente quedaba atrás. Durmió hasta que un estruendo en medio de la noche, o al menos Kaina supuso que la mitad de la noche la despertó. Abrió un ojo perezosamente y vio a un guardia de pie fuera de su celda, nombre y número de la reclusa. Kaina Tsutsumi, 565, C4, 085. Dijo Kaina, cerrando los ojos de nuevo. Ah, Lady Nagent, nos dijeron que tendríamos una invitada especial. Usted. La responsable de asesinar al presidente de la Comisión de Seguridad Pública de Japón. Seguro que a sus compañeras de prisión les encantará saber que ha acabado aquí. Estoy segura de que a tu jefe le encantaría saber quién se lo contó a todos, dijo Kaina. Añadió que el alcaide Zeref había dicho que la única razón por la que el guardia intentó mantener con vida a los presos fue porque, de lo contrario, perderían su sueldo. Y contarle a la otra reclusa lo de ella era la manera más segura de que la mataran. Y para dejar claro que hablaba en serio, Kaina añadió, el agente Ensign.
El oficial Enson volvió a burlarse, golpeó la puerta con su porra y siguió su camino. Kaina suspiró y volvió a dormirse. A la mañana siguiente, Kaina se despertó al oír a un nuevo guardia golpeando su puerta. Esta vez tuvo que levantarse de la cama y meter el brazo por el agujero de la puerta, donde el guardia escaneó la pulsera. A Kaina le indicaron que retrajera el brazo y esperara a que abrieran su puerta. 5 minutos después, la puerta de su celda se abrió y salió a la pasarela. Siguió al grupo por la pasarela hasta un gran comedor donde se servía el desayuno. Durante todo el tiempo que duró la comida, ningún preso se acercó a Kaina, que estaba sentada sola, pero ella intuía que alguien se enteraría de quién era. Siempre pasaba algo así. Después del desayuno, llevaron a Kaina de vuelta a su celda, donde se entretuvo jugando con su cabello. Aunque era corto, aún podía convertirlo en una bala. Para evitar que la descubrieran y que el guardia creyera que iba a fabricar un arsenal, Kaina se limitó a una sola bala. Tras encontrar un trozo de cuerda suelta en su cama, estiró un mechón a lo largo de toda su habitación, e incluso un poco más. Kaina ató la cuerda al extremo de la bala. Sentándose en la cama, la lanzó como un dardo al otro lado de la habitación. La bala impactó contra la pared y Kaina notó que no rebotó. Era como si la pared hubiera absorbido toda la energía cinética, permitiendo que la bala cayera al suelo. Entonces, Kaina tiró de la cuerda, recuperando la bala para no tener que levantarse a buscarla. Aunque no había reloj, su entrenamiento en el proyecto Velocity le había dado a Kaina un buen sentido del tiempo. Así que cuando un guardia se acercó a escanear su pulsera y dirigirla a la biblioteca, supo que había estado jugando a los dardos sola durante 1 hora y media. Tras 2 horas en la biblioteca, llevaron a Kaina a un nuevo comedor. Era similar al primero, con las mismas paredes y techo blancos y el mismo suelo negro, pero Kaina lo notó porque las dimensiones de las habitaciones eran diferentes. Aunque difícil de percibir para un ojo inexperto, Kaina tenía una vista excepcional. La habitación era 2 metros más pequeña en cada dirección. Después de 1 hora y 10 minutos para almorzar, la dirigieron a un gimnasio con diferentes aparatos de ejercicio. Tras 50 minutos de entrenamiento, regresó a las celdas hasta la cena. Ese era el horario típico de Kaina. Desayuno, luego de vuelta a la celda, después gimnasio, sala de recreo, biblioteca o tareas de limpieza. Luego almuerzo, luego otras 3 opciones, luego de vuelta a la celda, luego cena. Además de los distintos comedores, Kaina notó que había distintos gimnasios, salas de recreo, baños y bibliotecas. Eso significaba que no había 2 días iguales, sobre todo porque la rotación de prisioneros con los que estaba Kaina también era diferente. Sin embargo, a pesar de que cada día era diferente, Kaina notó que los demás prisioneros la miraban de reojo. Se dio cuenta de que la mayoría provenían de otros delincuentes japoneses. Sin duda, algunos empezaban a reconocerla. Pronto correrían la voz y se formaría algún tipo de milicia. Durante el mes siguiente, Kaina se mantuvo apartada. Su única interacción real con los demás fue con los guardias. Se dio cuenta de que, durante el día, los guardias simplemente escaneaban su pulsera. Solo por la noche tenía que dar su nombre y número de prisionera. Y cada vez que lo hacía, el guardia parecía reconocer su nombre como por arte de magia y la amenazaba con contárselo a las demás prisioneras. Cada vez, Kaina repetía la misma amenaza y, si era necesario, mencionaba el nombre del guardia para darle mayor impacto. Si bien la mayoría de los guardias parecían demasiado protectores de su sueldo, conoció a algunos que parecían estar allí por la justa causa de proteger al mundo de los villanos que habitaban el Tártaro. Y al final pareció que le tocó un guardia al que no le preocupaba demasiado su sueldo. Es lunes, un mes después de haber sido llevada al Tártaro. Tras el desayuno, Kaina se disponía a regresar a su celda, asegurándose de que la bala y la cuerda estuvieran bien sujetas al interior de su mono. Sin embargo, al salir del comedor, un par de guardias la agarraron y la apartaron de la fila. Kaina fue arrastrada por un pasillo estrecho hasta que los guardias abrieron una puerta que daba a una habitación que parecía una peluquería. Kaina quedó desconcertada, pues tras haber visto paredes blancas y suelo negro, encontrarse con una habitación tan normal resultó chocante. La condujeron a una silla frente a un espejo. Le pusieron esposas en las muñecas y los tobillos. Los guardias abandonaron la habitación y Kaina se quedó sola apenas 30 segundos, cuando la puerta tras ella se abrió y entró una mujer con un peinado muy elaborado. La mujer notó que Kaina se miraba fijamente en el espejo y preguntó: ¿Cómo? ¿No esperabas que alguien como yo trabajara en un lugar como este, Lady Nagant? El silencio de Kaina fue su respuesta. Bueno, intento distanciarme de esos brutos guardias, dijo la mujer mientras presionaba una palanca en la silla de Kaina, que comenzó a caer lentamente hacia atrás. Solo se detuvo cuando Kaina sintió la cerámica fría contra la nuca. De repente, Kaina sintió agua tibia correr por su cabello y empapar su cuero cabelludo. ¿Está lo suficientemente caliente para ti?, dijo la mujer, y Kaina tarareó un poco, ya que el agua caliente se sentía bien, pues las duchas del gimnasio solo llegaban a estar tibias. Bien, aunque debes saber que esto no es solo una peluquería, me encargo de todas las peculiaridades pasivas como la tuya.
¿Qué quieres decir? Preguntó Kaina mientras cerraba los ojos. Bueno, el alcaide tiene un sistema diferente para lidiar con los dones más agresivos. Tranquilizante remoto desde su sofisticado centro de mando, no tiene una forma real de lidiar con los dones pasivos. Por ejemplo, hay un recluso cuyos cuernos crecen y cuanto más largos son, más fuerte se vuelve. Para evitar que se vuelva demasiado fuerte, viene cada 2 meses y yo le limo los cuernos. En tu caso, tengo la tarea de cortarte el pelo cada mes. Dijo la mujer y eso hizo que Kaina maldijera su cabeza de rápido crecimiento. Era una maldición que tenía toda la familia Tsutsumi, todos tenían el pelo creciendo rápido, incluso Inko. Aunque Inko era la afortunada, los Tsutsumi normalmente tenían que cortarse el pelo cada mes y medio, Inko solo tenía que preocuparse de cortárselo cada 2 meses y medio. Pero la situación de Kaina era aún peor, ya que debido a su peculiaridad de usar su cabello para crear balas, Kaina tenía que cortarse el pelo una vez al mes. Tus archivos dicen que tu peculiaridad te permite hacer balas con tu cabello y eso hace que crezca más rápido de lo normal, así que para evitar que puedas hacer balas, el guardián te mantiene el cabello corto. Entonces, ¿por qué todo esto? ¿Por qué no me corto el pelo y listo? Preguntó Kaina, preguntándose por qué se lo preguntaba. Por primera vez en 1 mes y medio, podía sentir el agua caliente, y no quería que se acabara pronto. Bueno, soy especialista en biología de peculiaridades. He estudiado cómo las peculiaridades pueden afectar la biología humana normal. Un ejemplo perfecto son aquellos cuyas peculiaridades aumentan su flexibilidad natural. No importa si es directamente o a través de la biología animal, tienen nervios adicionales en el cuello. Si les agarraras el cuello de la manera correcta, todo su cuerpo se quedaría flácido. Algo así como cuando una gata lleva a sus crías, dijo la mujer mientras comenzaba a aplicar champú en el cabello de Kaina. O como aquellos con peculiaridades de fuerza mejorada tendrán fibras musculares, ligamentos y tendones adicionales alrededor de sus articulaciones para ayudar a amortiguar cualquier retroceso que sientan. Sospecho que, dado que tu peculiaridad afecta tanto a tu cabello, su estado puede afectar al resto de tu cuerpo de otras maneras. Si se acumula demasiada suciedad y mugre ahí, el resto de tu salud pronto se verá afectada. Kaina tarareó de nuevo y la mujer se dio cuenta. ¿Estoy cerca? Tienes razón, dijo Kaina mientras la mujer comenzaba a masajearle el cabello y el cuero cabelludo. Intento hacer todo esto de forma humana. He visto a demasiada gente perder los estribos aquí, así que trato de darles un respiro del ambiente que se respira en este edificio. Y juré realizar mi investigación con integridad, dijo la mujer. ¿Atiendes a todos los prisioneros de aquí? Preguntó Kaina. Sí, me ocupo de todos ellos, bueno, al menos de los que requieren mis servicios, dijo la mujer. ¿Eso sigue siendo bastante trabajo?, preguntó Kaina mientras le enjuagaban el champú del pelo. Giró la cabeza y vio que, entre las burbujas verdes, había agua muy sucia. Oye, dijo la mujer, dándole un ligero toque juguetón en la oreja derecha a Kaina. Mira al frente. Puede que esto sea diferente al resto de la prisión, pero el alcaide sigue teniendo cámaras en estas habitaciones. Quienes las vigilan suelen interpretar cualquier acción como una amenaza, y ya veo que no quieres perder esto. No, dijo Kaina mientras adelantaba la cabeza. Para responder a tu pregunta, mi equipo y yo nos encargamos. Y cuando digo mi equipo, me refiero solo a mí, dijo la mujer, y al final, Kaina oyó como si estuviera oyendo doble. Kaina se miró al espejo y vio 2 copias de la mujer justo detrás de ella. Mi don me permite crear copias de mí misma. Así puedo gestionar mejor el tiempo de los prisioneros que tengo que atender a la vez. Entonces apareció un espejismo de calor y las copias se fusionaron de nuevo en una sola persona. Dicho esto, la mujer continuó enjuagando y cepillando el cabello de Kaina. Siempre que conozco a una prisionera nueva, me gusta usar mi cuerpo original, me resulta más natural, dijo la mujer, y luego comenzó a secarle el pelo a Kaina. Una vez terminado, la silla de Kaina se elevó de nuevo y la mujer sacó una maquinilla de afeitar, mientras que la estación de enjuague volvía a esconderse en el suelo. Entonces, Nagant, dime qué estilo quieres. ¿Puedo elegir? Preguntó Kaina. Desde que llegó, le habían dicho cómo hacer todo. Cuándo comer, cuándo hacer ejercicio, cuándo irse a la cama. Como ya dije, trato de mantener la cordura y de que mis servicios sean humanos, dijo la mujer. ¿Tienes alguna foto que pueda usar como referencia? Preguntó Kaina, y la mujer pulsó algunos botones en el lateral de la silla. Una luz parpadeó en el espejo y aparecieron imágenes de diferentes peinados. La mujer revisó las imágenes hasta que Kaina señaló una y la mujer dijo, buena elección. La mujer cubrió entonces el pecho y las piernas de Kaina con una tela y comenzó a cortarle el pelo a una longitud corta. Cuando empezó a peinarlo, Kaina le advirtió. No intentes retorcer ni enrollar mi pelo, así es como hago balas. Oh, dijo la mujer, mostrando una bala a medio formar para que Kaina la viera en el espejo. Creo que acabo de descubrirlo. Lo siento. Kaina sonrió, recordando su infancia y su disgusto por no poder trenzarse el pelo como las demás chicas. Siempre llevaba el pelo liso, sin ningún estilo.
O cómo, cada vez que Inko se enfadaba con ella, se colaba en su habitación y se lo trenzaba hasta que quedaba un moño compacto. Tras desechar la bala a medio formar en un cubo de basura, la mujer continuó peinando a Kaina. Una vez terminado, le mostró un espejo para que se viera. Le hice un peinado más sencillo para que no llamara la atención de las demás prisioneras. Algunas no están muy contentas cuando no les presto mi atención o cuando les niego un trato especial. Gracias, Kaina hizo una pausa. Katie Brooklyn, dijo Katie, y Kaina se dio cuenta de lo estadounidense que parecía. A la mayoría le sorprende saber que soy de Estados Unidos, ya que tienen su propia versión del tártaro y no suelen abrirse. Pero vine aquí para investigar peculiaridades fuertes y ver cómo afectan a la biología humana. Tsutsumi, Kaina. Dijo Kaina, teniendo la sensación de que se llevaría bien con Katie fácilmente y posiblemente haría una amiga. Japonés, ustedes dicen sus nombres al revés y usan sus apellidos. Así que Tsutsumi, dijo Katie, he aprendido muchos idiomas diferentes para trabajar aquí. Con mis clones no me llevó mucho tiempo, pero a veces es difícil seguir todas las reglas al pie de la letra. Bueno, gracias Katie, dijo Kaina. Ayúdame, por favor. Katie le quitó la tela del regazo a Kaina. Tras arrugarla y tirarla por un agujero en el suelo, Katie miró a Kaina y le dijo: quédate ahí sentada y no te muevas mientras llamo a los guardias. Kaina asintió lentamente, así que Katie se apartó de ella y comenzó a caminar hacia la puerta. Kaina notó que Katie no caminaba rápido, como si no confiara en ella y pensara que aprovecharía la primera oportunidad para matarla. No, Katie caminaba a paso normal, incluso sacó su teléfono como si estuviera revisando algo, tal vez su agenda, por lo que Kaina pudo ver. Cuando Katie llegó a la puerta, llamó y esta se abrió rápidamente, dejando ver a un guardia. Sin decir palabra, Katie se apartó y ellos entraron. Kaina no se movió cuando se acercaron por detrás y la agarraron de los brazos. Luego la levantaron a la fuerza y la sacaron de la habitación. Bueno gente, esos fueron los capítulos número 31 y 32, de este fanfic, espero que haya sido de su agrado, si es así dejen su like y suscríbanse, para saber que les gusta y seguir trayendo este fanfic. Eso es todo por hoy, aquí se despide One for All for One, teorías, y nos vemos en la próxima con un nuevo vídeo. Adiós.